Hola, también les había dejado pendiente para la clase de hoy día resolver estos problemas, donde tenían que transformarlo a una ecuación y luego resolver para contestar la pregunta. Bien, partamos con el primero. Analicemos el primer ejercicio, o primer problema. Nos dice, la cuarta parte de un número es 13. ¿Cuál es el número? Me están preguntando cuál es el número. Entonces, siempre parto por la pregunta. Ahí va a estar mi incógnita. Si dice cuál es el número, tengo que inferir que el número es el que no conozco. Entonces el número es mi x. ¿Ya? Cuando me hablen del x, del número, lo reemplazo por una x. Ahora sí, vamos al enunciado. La cuarta parte. La cuarta parte. Cuando hablamos de la cuarta parte, estamos hablando de una fracción, de una división, donde un número está siendo repartido por 4 en este caso. Siempre que aparece esta palabra clave que es parte, es una división, es una fracción. Y si me dice que es la cuarta parte de el número, yo voy a tener ese número repartido en 4, en este caso. Me conviene escribirlo como fracción. Siempre me conviene escribirlo como fracción para que después pueda ir simplificando en la ecuación. Lo puedes escribir como división, pero es recomendable escribirlo como fracción. Y acá, además, me está afirmando que la cuarta parte de ese número es 13. Es decir, que esto es igual a 13. Y bien, ya tengo una pequeña ecuación acá, donde tengo que despejarlo en este entonces. Siempre que hay una operación al lado de la x, sobre la x, como lo quieras decir, tengo que sacar todo número que esté alrededor de la x, para que la x quede completamente sola. En este caso, si nos fijamos, hay un 4 que está dividiendo la x. Para eso, yo siempre tengo que hacer lo contrario, para despejar la x. Y si hago una operación en un lado, también tengo que hacerla en el otro lado. Bien, si tenemos una división por 4, vamos a tener que tener una multiplicación por 4. Bien, voy a agregar el 4 ahí adelante de la x. Y si multiplico por 4 ahí, estamos multiplicando por 4, en el otro lado igual voy a multiplicar por 4. Y bien, tengo una fracción donde hay un 4 arriba y donde hay un 4 abajo, que es lo mismo que decir donde hay un 4 siendo dividido con un 4. O bien puedo simplemente simplificar y me queda la pura x. Y al ladito me queda 13 por 4, donde multiplico y esto me daría 52. Y aquí puedo responder. Mi respuesta va a ser el número es 52 en este caso. Bien, tenemos la primera problemática resuelta. Veamos la segunda. Leamos lo primero y veamos qué nos están preguntando. El doble de la edad de Katia disminuida en 3 unidades es igual a 15. ¿Cuál es su edad? Aquí tengo la incógnita. ¿Ya? La incógnita va a ser la edad de Katia, ¿cierto? O sea que la edad es x. Y ahora voy escribiendo mi ecuación. Vamos viendo. Dice primero el doble de la edad de Katia. Y ahí tengo que analizar qué es el doble. El doble es cuando nosotros multiplicamos por 2. Es decir que lo voy a anotar, incluso lo voy a anotar acá abajo. El doble de la edad, si la edad es x, el doble va a ser 2 por x. Bien, lo voy a anotar ahí para que pueda ordenar mis datos. Y ahora escribo mi ecuación. El doble de la edad de Katia, que ya lo tenemos aquí, disminuida en 3, disminuido en matemáticas significa una resta. Es decir, que voy a anotar una resta. Disminuida en 3 unidades. 3 unidades, estamos hablando simplemente que le vamos a restar el número 3. Es igual, como dice ahí, es igual a 15. Bien, tengo lista mi ecuación armada. ¿Qué es lo que me corresponde hacer ahora? Simplemente despejar esta ecuación. Voy a ampliarlo para que se vea un poquito más. Voy a despejar y voy a dejar la x sola. Partamos con los números. Voy a dejar las x aquí, los números aquí. Y cuando dije partamos por los números, me refiero que en la parte izquierda voy a sacar los números. Si tengo un 3 ahí que está restando, me correspondería
hacer lo contrario de eso. ¿Y qué es lo contrario de restar? En este caso, sumar. Si sumo en un lado, también debo sumar en el otro lado, ¿ya? Para mantener la balanza en equilibrio. Bien, resuelvo aquí. En este caso tengo 3 y le estoy quitando el mismo número. Significa que eso se va y me queda solamente el 2x. 2 por x también, como pueden decir. Y acá me queda 15 más 3. Resolvemos la suma, sería 18, ¿cierto? Ahora, la x, como ya sabemos, tiene que quedar sola y hay un 2 aquí. Hay un 2 que está multiplicando. ¿Y qué es lo contrario de multiplicar? Lo contrario de multiplicar es dividir. Es decir, que aquí voy a tener que dividir en ambos lados por el mismo número 2. Y nuevamente voy a ocupar la fracción porque con la fracción es más fácil de ver este procedimiento. Fíjense, si divido por 2 en un lado, también lo hago en el otro lado. Y esto me dice que si en una fracción se repite algo arriba y abajo por medio de una multiplicación, puedo simplemente simplificarlo o eliminarlo. Se van. Me quedaría aquí x igual a 18 dividido en 2, que es 9. ¿Qué quiere decir eso? Ahora veo mi pregunta. Dice, ¿cuál es la edad de Katia? La respuesta va a ser, la edad de Katia es 9 años. O la edad es 9 años. Súper importante responder la pregunta, porque por algo nos están preguntando eso. Bien, pasamos al último ejercicio. Situación problemática. Vamos a leer aquí. El triple de la diferencia entre un número y 3 da como resultado 12. ¿Cuál es el número? Nuevamente me voy a la pregunta. ¿Cuál es el número? Nos quiere decir que el número que tanto nombran ahí es mi incógnita x. Listo, tengo eso. Y ahora puedo trabajar en base de eso. Y acá dice el triple de la diferencia, voy a encerrarlo aquí, de la diferencia entre un número y 3. Es decir, que el triple está afectando a la diferencia entre un número y 3. ¿A qué me refiero afectando? Significa que aquí va a haber como una especie de paréntesis. El triple es una multiplicación por 3. Lo voy a anotar acá arribita. Es una multiplicación por 3, ¿cierto? Que se puede escribir así o así. En realidad da lo mismo el orden. Bien, y acá, como dice ahí, que el triple afecta a todo eso, voy a poner un paréntesis. Entre la diferencia entre un número y 3. La diferencia en matemática habla sobre una resta. ¿Ya? Una resta entre el número que nos están preguntando y el 3. Es decir, que voy a escribir x menos 3. Bien. Da como resultado 12. Nos está diciendo, nos está confirmando que esto es igual a 12. Y ahora tengo una ecuación que puedo resolver. Partamos despejando la x. ¿Ya? Y lo primero que observo aquí, alrededor de la x, es que fuera de la x hay un 3 que está multiplicando. Entonces debo hacer lo contrario. ¿Qué es lo contrario de multiplicar? Dividir, y ahí volvemos al tema de la fracción, para que me sea más fácil quitarlo. ¿Ya? Si divido en un lado, divido en el otro lado. Resuelvo aquí. Ese 3 con ese 3 se van, lo simplificamos, se fueron, ¿cierto? Me quedó simplemente x menos 3. Igual a, y aquí divido, las fracciones son divisiones. 12 dividido en 3, ¿cuánto es eso? 4, ¿cierto? Bien, ahí me quedó el resultado. Y ahora despejo la x, puedo despejar la x, tengo que dejarla solita. Tengo un 3 que está sumando ahí, que es lo contrario de sumar, restar. Dije sumar, está restando. Tengo un 3 que está restando. ¿Qué es lo contrario de restar? Sumar. Ahora sí. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a sumar ese mismo número en ambos lados para que la balanza quede en equilibrio. Ahora, si nos fijamos aquí, si a 3 le quito 3, se va, queda 0 y simplemente me queda x acá. Sumo 4 más 3 me daría 7. ¿Cuál es la respuesta que tengo que dar aquí? Me preguntan cuál es el número. Simplemente el número que se estuvo buscando o el número es 7. Acostumbrémonos siempre a responder las preguntas. Bien, y eso sería, revisen su ejercicio para ver si les dio lo mismo que a mí.